Es un gusto estar con ustedes. Soy Paula Jiménez Correa y les doy la bienvenida a Así es Asia, el magazine quincenal de France 24 que aborda las múltiples realidades de este continente. Estos son nuestros titulares. El primer ministro de India, Narendra Modi, logró un tercer mandato consecutivo a pesar del revés electoral que sufrió luego de que su partido, el BJP, perdiera la mayoría absoluta parlamentaria, por lo que ahora deberá negociar con sus socios de coalición para sacar adelante sus proyectos. Nuevo acercamiento entre China y Estados Unidos. El Foro de Seguridad de Shangri-La, celebrado en Singapur, fue el escenario para que los dos representantes de defensa dialogaran y acordaran una mayor comunicación, aunque la reunión no estuvo exenta de tensiones por Taiwán y Filipinas. Corea del Norte ha lanzado centenares de globos con desechos hacia Corea del Sur en represalia a la propaganda que activistas emiten contra el régimen de Kim Jong-un. Este episodio amenaza con complicar aún más las difíciles relaciones entre Pyongyang y Seúl. Iniciamos este recorrido por el continente asiático en India, donde tuvieron lugar las votaciones más grandes del mundo. Más de 642 millones de personas sufragaron durante 6 semanas para elegir 543 escaños del Parlamento. Como resultado, el partido de gobierno, el BJP, liderado por el primer ministro Narendra Modi, perdió la mayoría absoluta en el Parlamento. Al obtener solo 240 escaños y perder 63 respecto a los ganados en 2019, tal como lo vemos en este gráfico. En cuanto a uno de los principales partidos de oposición, el Congreso Nacional Indio logró 99 asientos, ganando 47 más que los obtenidos en 2019. Escuchemos las palabras de victoria de Narendra Modi. La victoria de hoy es la de la democracia más grande del mundo. Es la victoria de la fe inquebrantable en la Constitución de India. A pesar de su unidad, nuestros adversarios no lograron obtener tantos escaños como el BJP solo durante estas elecciones. Si trabajas 10 horas, Modi trabajará 18 horas. Si das 2 pasos, Modi dará 4. Para analizar estas elecciones, le doy la bienvenida a Khushbu Kumar, licenciada en Ciencias Políticas, quien actualmente hace un doctorado en estudios migratorios de la Universidad de Jaén en España. Khushbu, gracias por aceptar esta invitación de Así es Asia y empiezo preguntándole ¿por qué el partido de gobierno, el BJP, no logró el respaldo popular que esperaba? ¿Qué fue lo que falló? Bueno, gracias por invitarme en primer lugar. Bueno, para nosotros también igualmente las elecciones esta vez han sido bastante sorprendentes, inesperadas. Entonces también igualmente estamos súper sorprendidos, ¿no? Entonces principalmente yo pienso que también fue la parte de que, por ejemplo, en las encuestas de la salida, como habían mostrado las cifras, no salió actualmente así. Entonces como que creo que sobreestimaron esta parte muchísimos, que también los medios de comunicación, todo esto como que formaron la parte de la propaganda, ¿no? La imagen popular de Modi, que es una marca, ¿no? Ya se había convertido en una marca que nadie le pudiera derrotar, ¿no? Entonces creo que esas cosas principalmente fueron algo que sorprendió a todo el mundo y igual a nosotros, ¿no? Y el segundo punto también pienso que también el trabajo, dado que habían también una campaña electoral tan grande, el BJP, que casi no podíamos ver tanto que estaba haciendo el Congreso o la alianza de India, ¿no? En este caso, porque a lo mejor tenían más recursos la BJP. Entonces yo creo que también de repente ha sido unos resultados lo que no esperaba a lo mejor la BJP tampoco. Khushbu, Modi es acusado de perseguir a la minoría musulmana en India. ¿Cree usted que esta persecución tuvo alguna incidencia en el resultado de estas elecciones? Bueno, creo que no simplemente puede ser como un incidente en concreto, sino que primero tenemos que saber también un poco por qué tiene esta ideología, ¿no? Precisamente de lo que hablamos siempre, por qué persiguen tanto esta ideología de tener un hindú completamente, que se ven que los musulmanes son realmente no parte de India, son como si fueran extranjeros, ¿no?
Entonces, toda esta ideología que ha conseguido BJP es desde la organización paramilitar, el RSS. ¿Okay? Es una organización que es super derecha y realmente como que es la organización matriz de BJP. Y ahora se refleja, porque BJP lo ha realizado hasta aquí en las elecciones contemporáneas, como la política contemporánea india. Entonces se refleja ahí también. Entonces yo creo que sí, como que no fue en un instante en concreto, creo que en general la gente también se estaba agotando de las mismas cosas, ¿no? La política de polarización, la política la política religiosa, todo esto. Entonces creo que al final tuvo efecto, y además creo que justo antes de las elecciones vimos que el primer ministro Modi también dio como algunas retóricas en sus discursos políticos durante la campaña electoral, ¿no? Dijo que, por ejemplo, que son infiltradores, que es un término paramilitar, ¿no? Que lo usaron para los musulmanes, o dijeron, por ejemplo, que tienen muchos hijos, que al final los mismos discursos de lo de siempre, aunque infiltrador es un término que no lo han usado la primera vez, sino que lo han usado cuando lo han usado justo antes de las elecciones. También es muy interesante ver esto, que a lo mejor tuvo un efecto. Y al final que han dicho sobre que el Congreso va a dar todos los votos, que si gana un Congreso va a dar todos los, por ejemplo, los ahorros de las mujeres a los musulmanes. Entonces crear esta imagen creo que también fue contraproducente para ellos. Khushbu, con este panorama político, ¿cómo queda la oposición? Bueno, la oposición creo que hemos visto que realmente ha sido bastante interesante, ¿no? Que vimos que Congress formó una coalición, una alianza que se llama India, ¿no? Y dentro de esto tenemos como unos 37 partidos políticos regionales y locales que al final ganaron creo que 230 escaños. Y en contra vimos el NDA, que había ganado 291, y BJP 240. Y al final vimos como que tampoco, sí que se perdieron, pero no perdieron con tanta margen al final, ¿no? Que dieron una buena lucha. Y esto, y creo que aunque que lo más importante es que BJP no ha podido tener la mayoría en el Parlamento al final. Eso es muy bueno porque al final la democracia debe funcionar así, ¿no? Con oposición que critica, por ejemplo, ahora no van a tener la BJP el poder de aprobar cualquier ley sin hablarlo. Vamos a ver que van a compartir el poder, que de Modi vamos a ver que tendría que trabajar en un equipo o con una coalición que nunca hemos visto desde 2014, ¿no? Siempre tenían la mayoría clara en este caso. Bueno, ya veremos cómo le va a Modi haciendo esas negociaciones con otros partidos. Khushbu, muchas gracias por haber aceptado esta invitación de Así es Asia. Gracias por tenerme. Singapur albergó el foro de seguridad más importante de Asia, conocido como Shangri-La, en el que ministros de defensa de varios países se dieron cita. Dicha cumbre fue escenario del encuentro entre el ministro de Defensa de China, Dong Jun, y su homólogo estadounidense, Lloyd Austin, a quien le manifestó su interés de tener más intercambios militares. Algo que llama la atención, pues recordemos que las relaciones entre China y Estados Unidos son tensas, especialmente por la cercanía y apoyo militar que Washington presta a Taiwán, la isla sobre la que Beijing reclama soberanía, y también a Filipinas, que mantiene disputas territoriales con China. A pesar de lo amistoso del encuentro, tanto Jun como Austin sentaron sus posiciones ante estas tensiones.
Las fuerzas externas que interfieren están continuamente minando el principio de una sola China, aprobando proyectos de ley relacionados con Taiwán, proporcionando armas a Taiwán y participando ilegalmente en interacciones oficiales. Esto, esencialmente, alimenta las ambiciones de independencia taiwanesas, intentando utilizar a Taiwán para contener a China. Estas intenciones maliciosas están arrastrando a Taiwán a una situación peligrosa. Estados Unidos seguirá desempeñando un papel vital en el Indo-Pacífico, junto con nuestros amigos de toda la región que compartimos y de los Estados Unidos, de todo el gobierno de Estados Unidos y de nuestro panorama político, encontrarán un compromiso fuerte y bipartidista con el Indo-Pacífico. Ahora, los críticos y propagandistas seguirán oponiéndose a los principios que impulsan la convergencia, seguirán rechazando el Estado de Derecho y tratarán de imponer su voluntad mediante la coerción y la agresión. And they will try to impose their will through coercion and aggression. Corea del Norte ha enviado a su vecina Corea del Sur cientos de globos con desechos en respuesta a los panfletos con propaganda contra el líder norcoreano Kim Jong-un emitidos por activistas, un hecho que amenaza con tensar aún más las ya complicadas relaciones entre Pyongyang y Seúl. La basura de la venganza. Cientos de globos norcoreanos surcan los cielos de Corea del Sur y caen en varias ciudades. No llevan panfletos propagandísticos ni carga explosiva. El único cargamento es excremento y desechos. Escuché un fuerte sonido de algo enorme cayendo. Todo el mundo estaba muy asustado en ese momento. Me preguntaba qué nos habría pasado si no hubiera solo basura, sino virus o sustancias químicas. El reciente envío de cientos de globos al sur fue reivindicado por el propio gobierno norcoreano. El régimen de Kim Jong-un considera que es libertad de expresión y una respuesta a los globos propagandísticos surcoreanos que por años activistas han enviado al norte. Pero aunque no parezca una amenaza letal, la basura de la venganza ha elevado la alerta de conflicto en la península coreana. Nuestro gobierno ha decidido suspender la totalidad del Acuerdo Militar 9.19 a partir del martes 4 de junio, tras la resolución de la reunión de gabinete y la aprobación del presidente. Esta suspensión permanecerá en vigor hasta que se restablezca la confianza mutua entre el norte y el sur. Horas después del anuncio, bombarderos estadounidenses maniobran con el ejército surcoreano en una misión de entrenamiento con fuego real. Los globos con desechos provocaron la peor escalada entre las dos Coreas desde 2018, cuando un acuerdo militar había logrado el cese de actividades militares en la frontera conocida como zona desmilitarizada. Y para el cierre les dejo este dato. Aunque el Red Bull es una bebida austriaca, pocos conocen que su origen es tailandés. Fue creada en los años 80 por el austriaco Dietrich Mateschitz a partir de una fórmula concebida por el tailandés Chaleo Yupitya, y está inspirada en el Kratin Daeng, una bebida energética, densa, dulce y sin gas. Llegamos al final de esta edición de Así es Asia. Muchas gracias por acompañarnos. Los invito a visitar nuestra página web france24.com y no olviden nuestra cita quincenal.